¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. Hoy martes 19 de agosto quiero compartirles una reflexión muy personal a partir de una conversación que tuve con mi hermana menor que recién regresó de pasar una temporada más o menos larga en España por temas de trabajo, como un mes y medio. Pero por la extensión de tiempo que tenía que pasar allá, decidió llevarse a su hijita de 8 años. Estuvieron principalmente en zonas de campo, donde pues mi sobrinita tuvo la oportunidad de jugar con otros niños que están acostumbrados pues a andar solos por el campo por muchas horas y con la confianza de que nada malo les va a suceder. Y al parecer al principio esto le costó mucho trabajo a mi sobrina porque ella pues no está acostumbrada a salir sola por horas a ningún lado, porque a diferencia de aquellos niños en Europa, en campos españoles, pues ellos viven con esta libertad de salir y ella vive en una ciudad como la Ciudad de México que la mantiene en una alerta permanente. Me conmovió mucho que mi hermana me platicara que mi sobrina le dijo al final del viaje que le gustaría vivir allá porque allá no le daba miedo de salir a jugar sola con otros niños. Y esto nos habla de muchas cosas, empezando por ver a nuestro país que desde hace varias décadas nos ha obligado a educar a nuestros hijos en la precaución constante. No puedes ir solo aquí, no te alejes demasiado, no hables con extraños, no aceptes dulces de quien no conoces, avísame dónde estás, llámame cuando llegues. Estamos en permanente alerta. Los enseñamos a estar en permanente alerta. ¿Por qué? Porque muy desafortunadamente en México la inseguridad pues ya no es noticia como en otros países. Aquí es nuestra cotidianidad. Dramáticamente nos hemos acostumbrado a los escenarios de violencia que alguna vez pues ya nos alcanzaron a nosotros o a alguno de los nuestros. Si lo analizamos, el solo hecho de salir a la calle y más en las noches, ya nos implica el diseño de toda una estrategia sobre la ruta que vamos a preferir, qué calles vamos a evitar, a quién le vamos a avisar a dónde vamos, a qué hora regresamos, si llegamos bien. Bueno, ni cuenta nos damos de la lista de precauciones con las que ya cumplimos todos los días, a toda hora, en función de la inseguridad en la que nos hemos acostumbrado a vivir en México. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir a alguien, ay, me asaltaron, pero gracias a Dios no me hicieron nada? Imagínense, ya tenemos que agradecer cuando un asalto ha sido sin violencia, pero el acto del asalto en sí ya lo normalizamos. Quizá para muchos que somos mayores, esto ha sido una condición progresiva, porque sí, el tema de la inseguridad en México ha ido creciendo con el tiempo, pero los que son mucho más jóvenes o los niños, como mi sobrinita, se están formando en el miedo, en la precaución, en la alerta permanente. Y esto es una de las grandes desgracias de nuestra sociedad mexicana, que vive con esta suerte de estrés traumático. En nuestra vida diaria, en prácticamente todas las entidades del país, algunos pues con escenarios dramáticos como Sinaloa, como Michoacán, como Tabasco, Tamaulipas. Imagínense cómo lo deben de vivir los niños de aquellas entidades. Y algunas excepciones todavía como Yucatán, que sigue siendo pues uno de los estados más seguros de México, pero que también ya tiene sus historias. Y es que el asunto de la inseguridad en México no solo la medimos en cifras de homicidios, robos, secuestros. Eso al ciudadano, eso de los números, nos importa poco. Lo que todos queremos son hechos que modifiquen nuestra realidad de todos los días. Por ejemplo, cuando vemos una película de época, de la época de oro del cine mexicano, allá por los 40, los 50, las películas en blanco y negro, donde se ve escenas de niños jugando en las calles, de noche, híjole, pues ya lo vemos como algo muy ajeno, muy lejano. Y para nuestros niños, no, bueno, eso es algo de los libros de historia, algo así como de la antigüedad. Hoy vemos cómo las calles en cualquier parte de México se van vaciando hacia la noche. Los comercios cierran mucho más temprano, ya se duda en usar el transporte público en la noche, a menos que sea absolutamente necesario, y ni hablar del temor de las salidas en la noche de nuestras hijas o nuestros hijos. La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del 2024 arrojó, imagínense, que más del 80% de la población adulta en México considera inseguro vivir en su ciudad. Y es que esa sensación de inseguridad permanente es inevitable que en alguna manera afecte nuestra estabilidad emocional. Esto afecta
la salud mental pública, las relaciones sociales y por ende la economía. Son tantas las cosas que inhiben el miedo que vemos muy afectada nuestra movilidad en todo sentido y a otra escala, pues la inversión y en general la vida de la población completa, y eso no es menor. Más allá de estudios y cifras y diagnósticos, lo que queremos todos como ciudadanos, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, es vivir como en esas películas de la época de oro del cine mexicano, donde la gente caminaba por las calles hasta altas horas de la noche sin miedo, donde se hacía una vida de barrio y con ello se hacían tradiciones. Se confiaba en las autoridades, se respetaban las instituciones. La realidad es que hoy no es así y ese es uno de nuestros mayores daños, la desconfianza en quienes deberían de protegernos. La policía hoy es vista siempre con reserva, siempre con sospecha. Bueno, ni se diga, el Ministerio Público ha cometido tantos errores que ha erosionado de esa forma la confianza en la denuncia formal y en general el sistema judicial por la corrupción, por la impunidad, por las detenciones arbitrarias, la extorsión, los vínculos entre autoridades y crimen organizado, en fin, todo esto ha dejado tanto que desear que provoca más desasosiego que esperanza en las autoridades. Y con el cambio que se avecina en el Poder Judicial, con algunos juzgadores que ni siquiera pudieron certificar el nivel de solvencia académica, pues resulta bastante poco alentador precisamente en materia de confianza. Cuando el ciudadano siente que denunciar no sirve de nada, ahí es donde la ley pierde sentido. Imagínense, si la ley pierde sentido, pues obviamente no va a poder tener eficacia y la denuncia debe de ser parte de la cultura de un país porque es un derecho y debe ser un proceso sencillo y limpio con todo respeto a los derechos de una víctima porque no es lo mismo denunciar un asalto que una desaparición, tampoco es lo mismo denunciar un fraude que una violación sexual y en todos los casos la víctima debe de sentirse segura, no vulnerada, no revictimizada. La denuncia es un acto muy complejo a nivel emocional y las autoridades involucradas siguen sin entenderlo. Hay mucho trabajo por hacer ahí, por eso tantos evitan ir a denunciar, tantos siempre se preguntan ¿para qué? Y eso es el gran fracaso del sistema de justicia. En México, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, cerca del 93% de los delitos no son denunciados. Imagínense el tamaño de este problema cuando una ciudadanía se ve y se siente tan lejos de su sistema de seguridad y justicia. ¿Cuántas personas no conocemos a quienes el propio Ministerio Público les ha pedido que mejor no denuncien, ni le mueva, dicen? Debemos hacer que México avance en materia de denuncia formal porque también es una forma de evidenciar la realidad y el sentimiento de una ciudadanía. Ser parte de la estadística sí importa. No nos podemos permitir perdernos en el mar de excusas de tantos funcionarios, de rivalidades absurdas entre colores políticos y sus rencillas, donde las víctimas terminamos siendo nosotros los ciudadanos frente a este inmenso vacío institucional. Con todo lo anterior, quiero hacer la invitación a no resignarnos. Me regreso a la observación de mi sobrinita de 8 años de querer vivir en un país donde no sienta miedo de salir a jugar. Yo quiero que quiera vivir en su país y que no sienta miedo de salir a jugar como millones de niños. Que seamos ciudadanos responsables de construir este país, responsables con lo que aceptamos y con lo que no nos conformaremos. Responsables de levantar la voz siempre que sea necesario, sin miedo y con la convicción de que este país es nuestro. Quizá nos lo robó la inseguridad por culpa de quienes alimentan todavía hoy la corrupción que mantiene este Estado, pero todo puede cambiar en manos de ciudadanos responsables, que sepamos construir un país en favor de la mayor bendición que será ver a nuestros niños sanos, jugar en libertad y sin miedo. Sobre todo en nuestra unión como sociedad. Las divisiones y la polarización es una estrategia política de un puñito de personas que no son el grueso de la sociedad. Y hay que tener mucho cuidado de identificar eso. Como ciudadanos debemos exigir transparencia y resultados a todos nuestros gobernantes, pero también debemos de participar en la construcción de comunidades más seguras para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros. Tengan un gran día.